Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que, francamente, ha estado resonando en todos los foros y redes sociales: las supuestas lágrimas de Ander Zel en el set y los supuestos problemas con Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja que conquistó corazones con su química innegable en la pantalla, y entiendo perfectamente la curiosidad que genera cualquier noticia sobre ellos, especialmente si se trata de algo tan emotivo como lágrimas y posibles conflictos. Hoy vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, a analizar las diferentes versiones y, por supuesto, a tratar de entender qué pudo haber sucedido. ¿Hubo realmente un incidente que llevó a Ande a llorar? ¿Está la relación profesional o personal con Kerem pasando por un mal momento? Vamos a intentar arrojar luz sobre estos rumores, basándonos en la información disponible y, como siempre, manteniendo una perspectiva equilibrada y respetuosa. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les hago una petición que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y para estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título de nuestro vídeo de hoy, que ya seguramente han visto, es bastante directo: Ander Zel lloró en set, problemas con Kerem Bürsin. Esta noticia ha explotado en internet y ha generado un torbellino de especulaciones. La información que ha trascendido sugiere que, durante las grabaciones de un proyecto reciente, Ander Zel fue vista visiblemente afectada, hasta el punto de llorar. Y como era de esperar, los rumores apuntan inmediatamente a Kerem Bürsin como una posible causa de esta emotiva reacción. Vamos a retroceder un poco para poner esto en contexto. Ander Zel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, no solo en la ficción sino también en la vida real, durante su tiempo juntos en la exitosa serie Sen Kalkam. Su conexión era palpable tanto en cámara como fuera de ella, y sus seguidores adoraban verlos juntos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones, sean profesionales o personales, a veces enfrentan sus propios desafíos. La noticia sobre las lágrimas de Ande ha surgido de fuentes anónimas y rumores que circulan en los medios de comunicación turcos y en las redes sociales. Según estas versiones, el incidente habría ocurrido en el set de un proyecto en el que Ande estaba trabajando recientemente, pero no se especifica el título de la producción. Esto, de por sí, ya nos da un margen para la duda, ya que la falta de detalles concretos puede alimentar todo tipo de teorías. Algunos de los rumores más insistentes sugieren que la tensión en el set podría haber estado relacionada con diferencias creativas o con la presión del trabajo. El mundo de la actuación, como todos sabemos, puede ser muy exigente. Los horarios extenuantes, la necesidad de meterse en personajes complejos y la constante exposición mediática pueden ser factores de estrés significativos. Si Ande estaba pasando por un momento particularmente difícil en el set, es completamente humano que pudiera haber llegado a un punto de quiebre emocional. Ahora, ¿dónde entra Kerem Bürsin en esta historia? Aquí es donde las cosas se ponen más especulativas. Algunas de las teorías más fuertes sugieren que la tensión en el set, o el motivo de las lágrimas de Ande, podría estar conectado de alguna manera con Kerem. Podría ser una discusión, un desacuerdo profesional, o quizás algo más personal. Es importante recordar que si bien Ande y Kerem mantuvieron una relación sentimental que terminó hace algún tiempo, ambos han sido muy reservados al respecto y han intentado mantener una relación cordial y profesional. Una de las hipótesis que se ha barajado es que Kerem podría haber estado presente en el set de alguna manera, quizás como invitado o involucrado en alguna etapa de la producción de un proyecto relacionado con Ande, y que durante su interacción se habría generado un conflicto. Otra posibilidad es que los rumores estén conectando de forma errónea situaciones. A veces, cuando una celebridad llora en público o en un lugar donde podría estar otra persona conocida, los medios tienden a buscar una conexión, aunque no la haya. Por otro lado, quienes defienden la idea de que si Ande estaba llorando, podría ser simplemente por la intensidad de una escena que estaba grabando. Los actores profesionales a menudo tienen que canalizar emociones muy profundas para sus personajes, y a veces el agotamiento y la empatía con el papel pueden llevar a reacciones físicas y emocionales intensas, como las lágrimas. En este caso, la presencia de Kerem en el set sería puramente o incidencia o una invención de los rumores.
Es crucial abordar estas informaciones con una pizca de escepticismo saludable. Los rumores en el mundo del entretenimiento son pan de cada día, y no todo lo que se dice es cierto. A menudo se magnifican o se distorsionan los hechos para generar clics y titulares. Sin embargo, la figura de Andy Ercel es tan popular y Kerem Bürsin tan querido que cualquier noticia sobre ellos, por pequeña que sea, se convierte en un tema de conversación de primer orden. Analicemos la trayectoria reciente de ambos. Andy Ercel ha estado trabajando en varios proyectos desde Senkalkam, demostrando su versatilidad y talento. Ha participado en series y también ha estado involucrada en campañas publicitarias y eventos de moda. Su carrera ha seguido viento en popa, y es indudable que es una de las actrices más exitosas y buscadas de su generación en Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin también ha continuado con su carrera, explorando nuevos roles y proyectos. Ambos han demostrado madurez y profesionalismo al continuar sus caminos por separado, manteniendo, hasta donde se sabe, una relación cordial. Han sido vistos en eventos sociales en ocasiones, y siempre han hablado con respeto el uno del otro. Esto hace que la idea de un conflicto grave sea menos probable, aunque no imposible. Una fuente cercana a la producción de la serie en cuestión, que pidió mantener el anonimato, habría declarado que Andy sí estuvo emocionalmente afectada en el set, pero que las razones no tenían nada que ver con Kerem Bürsin. Según esta fuente, las lágrimas se debieron a la dificultad de una escena particularmente desgarradora que estaba interpretando y a la presión de cumplir con los tiempos de grabación. Esta versión, si bien no es oficial, arroja una luz diferente sobre los acontecimientos. Es importante considerar el impacto de la fama en la vida personal de las celebridades. Cuando uno es una figura pública, incluso los momentos más íntimos y privados pueden convertirse en material de especulación. Es posible que Andy estuviera simplemente teniendo un día difícil, como cualquiera de nosotros, y que su reacción emocional fuera malinterpretada o sacada de contexto. Otra perspectiva a considerar es la propia naturaleza de las redes sociales y cómo se propagan las noticias. Un comentario, una foto mal interpretada o una simple suposición pueden viralizarse en cuestión de horas, transformándose en una verdad para muchos. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee en Internet, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos. Si realmente hubo algún tipo de problema entre Andy y Kerem, es probable que sea algo que ellos prefieran mantener en privado. Ambos son profesionales y, a pesar de su pasado romántico, han demostrado una madurez admirable en su relación actual. La presión mediática sobre ellos, especialmente después de su sonada relación, es inmensa, y es comprensible que intenten proteger su espacio personal. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La información sobre las lágrimas de Andy Ercel en el set es un rumor que ha cobrado fuerza. La conexión con Kerem Bürsin es aún más especulativa y se basa en la popularidad de su relación pasada y en la tendencia de los medios a buscar vínculos donde quizás no los hay. Podría ser que Andy estuviera genuinamente emocionada por una escena, o que estuviera pasando por un momento personal difícil. Y si Kerem estuvo involucrado de alguna manera, las razones podrían ser muy diversas y no necesariamente negativas. Lo que sí es cierto es que Andy Ercel es una actriz increíblemente talentosa y dedicada, capaz de transmitir emociones profundas. Y Kerem Bürsin es un artista igualmente talentoso y profesional. Ambos continúan construyendo exitosas carreras y es admirable cómo manejan la atención pública. En definitiva, debemos recordar que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas reales con vidas reales, con sus alegrías y sus tristezas, con sus éxitos y sus desafíos. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de nuestras celebridades favoritas, es importante hacerlo con respeto y evitando caer en la especulación dañina. Para resumir, lo que hemos explorado hoy es la noticia de que Andy Ercel lloró en el set, y cómo los rumores rápidamente la vincularon con Kerem Bürsin. Hemos analizado las diferentes versiones, desde la presión del trabajo y la intensidad de una escena, hasta la posibilidad de un conflicto con Kerem. Sin embargo, la información concreta es escasa, y la conexión con Kerem se basa en gran medida en la especulación. Lo más probable es que se trate de una situación malinterpretada o de la intensidad natural del trabajo actoral, y que la relación entre Andy y Kerem siga siendo cordial y profesional. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por su fiel audiencia. Sé que este tema genera mucho interés, y espero que esta conversación les haya resultado informativa y haya ayudado a ACL. Arar un poco el panorama, aunque sea con la certeza de que hay muchas cosas que solo ellos saben.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Ande estaba llorando por algo relacionado con Kerem, o creen que es simplemente la presión del trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido sobre el mundo del entretenimiento turco, no olviden darle un gran ** me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que ellos también se enteren de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse a nuestro canal ** y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.